Entonces, una de las herramientas que nos parece que gráficamente es muy buena para comunicar el riesgo es justamente las redes bayesianas, ¿no? Y parece que uno de los problemas justamente en la administración del riesgo es cómo lo comunicamos, ¿no? Y una de las virtudes de las redes es justamente eso, que es fácil que la gente identifique, ¿no?, cuáles son los eventos de falla, cuáles son los peligros que pueden causar las fallas y luego cuáles son las consecuencias. E identificar, ¿no?, identificar qué acciones tienen mayor impacto en las consecuencias de falla. Entonces, por ejemplo, el caso que tú mencionas, esa imagen la tomé justamente de un ejemplo en donde se estaba analizando cuál era el impacto de contar con una logística adecuada de cierre de producción y contar con una logística y una planeación adecuada de evacuación de personal. Entonces, en los nodos en donde se caracteriza el éxito de esas operaciones, la probabilidad de falla era muy baja. Y por lo tanto, las consecuencias de derrame o de pérdida de vidas humanas eran pequeñas. Y por esa razón esos nodos eran condicionales a la operación exitosa de cierre de producción o de evacuación de personal. Ahora, los costos de un derrame, que es lo otro que comentas, pues pueden ser, pues dependen de… En el caso de la Deepwater Horizon, que como ustedes saben, a finales de abril se produjo el incidente y hasta septiembre fue que se pudieron cerrar los pozos. Los costos reportados por BP a noviembre del 2010, los costos de solamente la contención del derrame y las operaciones de limpieza del derrame, limpieza entre comillas, ¿no?, porque hasta donde… Es más, BP ha instrumentado un programa de investigación de 10 años para estudiar e investigar cuáles van a ser realmente las consecuencias ecológicas de ese derrame, ¿no?, en los próximos 50 años. Entonces, pero por lo menos las medidas que se implementaron de contención y limpieza del derrame costaron del orden de $12,000 millones a noviembre, ¿no?, del año pasado, porque todavía habían costos que no se habían reportado, ¿no? No es fácil estimar esas consecuencias porque pues depende de qué volumen de hidrocarburos se va diluyendo en el agua y cuál es la trayectoria de la mancha, ¿no?, y cuánto van a costar dependiendo y hasta dónde va a llegar, etcétera, ¿no? Pero existen modelos, sí existen modelos y pues algunas experiencias previas que nos indican cuál puede ser el orden de magnitud de esas consecuencias, ¿no? Pues muchísimas gracias. Antes de concluir esta sesión tan importante, quisiera comentarles que el próximo martes 15 de febrero, la Academia de Ingeniería, a través de su Comisión de Ingeniería Geológica y la Fundación por Ciencias de la Tierra, va a ser un evento que se denomina Las Ciencias de la Tierra en el Estudio del Agua Subterránea. Es un evento con entrada gratis para todos los alumnos y los no alumnos, para todos los señores investigadores también. Es el martes 15 de febrero en el Museo Tecnológico de la CFE, si son tan amables de acompañarnos, estoy seguro que va a ser un evento tan importante como estos. Doctora Ruiz, empezamos casi 20 minutos tarde y estamos acabando solo 11 minutos tarde y seguramente en las 2 mesas siguientes va a ser muy interesante el tema. Les ruego un fuerte aplauso para Ernesto Heredia y les agradezco a todos. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de este seminario. Me da mucho gusto presentar a ustedes al doctor Luis Esteban Maraboto, que no necesita presentación. Él es miembro de honor de la Academia y profesor emérito de la universidad. Él nos va a hacer favor de conducir la segunda parte, moderar y dar las reflexiones finales del evento. Bueno, pues muchas gracias también a todos por estar aquí, por haber permanecido. La parte que sigue pues va a estar más relacionada con problemas geofísicos, más directamente con los aspectos geológicos. La primera presentación estará a cargo del doctor Servando de la Cruz y él va a hablar sobre
riesgo volcánico. Creo que estaremos todos de acuerdo en que en general el riesgo volcánico es algo que los ingenieros no hemos atendido. En realidad es tal vez uno de los riesgos que menos entendemos y que menos pensamos qué podemos esperar y qué debemos hacer para prevenirlo. Aunque debo decir que entre los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia, por el 40 y tantos, no me acuerdo si fue 43, nació el Paricutín, así que si yo recuerdo algún evento de ese tipo que podía catalogarse como cercano a desastre, es precisamente el nacimiento de un volcán. El doctor Servando de la Cruz pues es un destacado líder en el área de vulcanología en nuestro país y a nivel internacional. Él realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, sus estudios de maestría en la Universidad de Toronto, en Canadá, y sus estudios de doctorado en la Universidad de Kioto, en Japón. Él fue coordinador de investigación del CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la Secretaría de Gobernación, de septiembre de 96 a mayo del año 2000. En el 2006 se le otorgó el Premio Nacional de Protección Civil en la línea de prevención. De 2001 a 2009 fue asesor del Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y a partir de 2009 es el presidente del Comité Científico Asesor sobre Fenómenos Perturbadores de Origen Geológico, también del CENAPRED. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y actualmente es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Geofísica. Y hemos sido colegas, hemos participado en muchas actividades juntas, así que estoy seguro que va a dar una plática muy interesante. Me da gusto que me haya tocado darle la bienvenida y pues espero que lo recibamos también con un caluroso aplauso. Muchas gracias, doctor Esteban, muchas gracias a los organizadores, a la academia. Es para mí realmente un honor el poder dirigirme a ustedes en esta sala y pues voy a tratar de, en el tiempo corto que podemos hacerlo, hablar un poco de la gestión del riesgo volcánico, que como decía el doctor Esteban, es un problema complejo al cual no se le da quizás mucha atención, principalmente debido a la tasa de recurrencia, la tasa media de recurrencia de las erupciones. En México, la tasa media es del orden de 6 erupciones por año. Podemos recordar que por siglo, 6 erupciones por siglo. Podemos recordar que en el siglo XX erupciones importantes ocurrieron en el volcán de Colima en 1913, volcán Paricutín, que ya mencionó, en 1943, el volcán Chichón en 1982, el volcán Popocatépetl a partir de 1994, también reactivación del volcán de Colima en 1960 y una pequeña actividad del volcán Tacaná en 1986. Entonces tenemos un problema en el cual las fuentes de riesgo están dispersas por todo el país y las características de la actividad volcánica pues también son muy diversas, tienen una naturaleza muy compleja y vamos a tratar de cubrir algunos de los aspectos centrales de todo esto. En primer lugar, es fundamental, como ya se dijo en las pláticas anteriores, que para definir el riesgo pues debemos distinguir claramente entre lo que es el fenómeno, la causa del riesgo, y lo que es el efecto, el impacto, que es la vulnerabilidad. Vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza del vulcanismo. El vulcanismo no está distribuido uniformemente sobre el planeta, sino que está distribuido en cadenas perfectamente bien definidas y que de alguna manera son la manifestación superficial de procesos convectivos que se originan en el manto terrestre. En el manto terrestre tenemos celdas que, como toda celda convectiva, tiene una parte ascendente, un transporte horizontal y una parte descendente. En la parte ascendente, que normalmente coincide con las cordilleras centrales oceánicas, tenemos un vulcanismo de un tipo, y en las partes donde las placas convergen por efecto de que la celda convectiva desciende, pues tenemos un vulcanismo de otra naturaleza. Para fines del riesgo, lo más relevante de toda esta diferenciación o de toda esta caracterización de la actividad volcánica es fundamentalmente la naturaleza de la actividad. La actividad volcánica puede ser efusiva
o extrusiva o puede ser explosiva. ¿Qué significa esto? Pues significa que el magma, que es fundamentalmente roca fundida, y esta roca fundida tiene una composición muy compleja, es un ensamble de minerales, una cantidad importante en el cual normalmente hay por lo menos unas 15 o 16 componentes minerales importantes, más elementos traza, y que ese ensamble mineral tiene la capacidad de disolver fluidos, principalmente agua, dióxido de carbón, dióxido de azufre y otros fluidos que pueden ser líquidos o gases. Estos líquidos o gases están contenidos dentro de la estructura del magma, de la estructura del mineral, y en un momento dado la forma como estos gases se separan en el momento que ocurre una erupción es lo que determina el carácter explosivo o efusivo de una erupción. Si en una erupción el magma sale lentamente, si en una erupción el magma sale lentamente, esto es por ejemplo el domo del volcán de Colima, en 2002, actualmente tiene un domo similar. Este cuerpo negro que está emplazado en el cráter es un domo de lava de dimensiones muy considerables, pero ha estado saliendo con cierta lentitud, entonces da tiempo, digamos, da la oportunidad a que esos gases que están disueltos en el magma se separen y al separarse pues generen una serie de fumarolas y de manifestaciones claramente visibles. Pero en ocasiones, como en el caso del volcán Popocatépetl, que también tiene un proceso similar desde 1994, el gas, el material al perder el gas se cristaliza, el magma se cristaliza y se forma una lava cristalina o vidriosa en la cual ya no es permeable a los gases y se acumula la presión dentro de ese domo, de esa estructura, y eventualmente cuando la presión excede el límite de ruptura de esa roca, pues ocurre una explosión como esta que destruye el domo que estábamos considerando. Estas son imágenes del volcán Popocatépetl obtenidas por el sistema de monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bueno, como le decía yo, la característica, la explosividad de las erupciones depende fundamentalmente de esos factores del magma. Su viscosidad, su composición, la cantidad de materiales volátiles que tiene en solución y sobre todo de la tasa a la que está ascendiendo. A la profundidad, la presión de la profundidad mantiene los gases y los volátiles disueltos, pero conforme el magma va ascendiendo hacia zonas de la corteza más someras, más superficiales, la presión litostática, la presión ambiente disminuye y estos gases empiezan a separar formando burbujas exactamente de la misma manera como se forman las burbujas en un refresco de agua mineral. Cuando se abre, se forman estas burbujas y la tasa a la que se forman las burbujas, la presión dentro de las burbujas, es lo que va a determinar la explosividad de esa erupción. Entonces, estas son ejemplos de explosiones de domos que han ocurrido en distintos lugares del mundo. Bueno, para resumir de una manera muy condensada esta información, podemos decir que las márgenes divergentes, los materiales que ascienden del manto, por lo general son de muy baja viscosidad y tienen un contenido relativamente bajo de volátiles, por lo cual su actividad es predominantemente efusiva, esto es, no explosiva. El magma sale, se transforma en lava, o sea, pierde con lentitud, entre comillas, los volátiles, hay la oportunidad de que las burbujas se separen y entonces tenemos una actividad esencialmente no explosiva y que es la más predominante, la que se da en la mayor parte de volcanes que existen en las cordilleras oceánicas, y la misma profundidad del océano inhibe la explosividad en gran medida. Este es el vulcanismo más importante del planeta. No hay una contabilidad de los volcanes que existen en las cordilleras oceánicas, pero posiblemente están en el orden de millones. En las márgenes convergentes, pues tenemos ya dos tipos, una interacción mucho más complicada, puesto que es el efecto de la convección descendente con los materiales de la corteza que descienden, la llamada zona de subducción, la subducción de la corteza oceánica, que genera una mezcla de materiales que tiene características más explosivas y que son los que forman los volcanes en las márgenes continentales convergentes,
Como ejemplo tenemos volcanes de más alta explosividad, como el Popocatépetl, el Tacanal, Pico de Orizaba, y todos los que están a lo largo del llamado círculo o cinturón de fuego del Pacífico, que incluye a estos y a todos los que están en otras partes. Hay otro volcanismo, del cual no voy a entrar en detalle, pero que es muy complejo, uno que no se entiende muy bien, es el llamado de los intraplaca o de los puntos calientes o hotspots, en la cual el magma viene de profundidades mucho mayores, no de donde ocurre la zona de subducción, sino profundidades que posiblemente lleguen hasta cerca del núcleo terrestre, estamos hablando de más de 4.000 kilómetros de profundidad, y esas plumas de material magmático que ascienden hasta la superficie, pues eventualmente interactúan con la corteza y según el tipo de corteza pueden generar grandes erupciones, pero de tipo más bien efusivo, como pueden ser las de Hawái, es el vulcanismo característico de punto caliente, donde se generan grandes volúmenes de magma, pero no explosivo, o bien cuando una pluma llega por debajo de un continente, entonces se produce un vulcanismo de punto caliente continental, que es el más explosivo y el más violento, como es el que ha ocurrido. No hay ninguna erupción de esas en tiempos históricos, pero sobre la escala geológica de tiempo, un ejemplo muy conocido es la erupción de Yellowstone en Estados Unidos hace más o menos 2 millones de años. Bueno, los parámetros más importantes para determinar la explosividad de una erupción, como ya lo mencioné hace un momento, es la cantidad total de volumen que se emite, la concentración de volátiles que tiene ese material y la velocidad con la que el material magmático es emitido. Estos son factores fundamentales y esto nos da muy grandes rasgos, tres tipos de erupciones explosivas, las llamadas estrombolianas, que son las más suaves, como por ejemplo la del Paricutín, en la cual hay cierta explosividad que rompe la roca y forma estos fragmentos, pero que no es muy intensa. Luego viene la explosividad que viene por el contacto del magma con acuíferos, con cuerpos de agua o con roca rica en agua, que genera este tipo de actividad vulcaniana. Y finalmente tenemos las erupciones en las cuales grandes cantidades de magma, muy viscoso, a muy alta presión y con gran cantidad de volátiles, empiezan a ascender con velocidad creciente, generando una explosión continuada a una profundidad en la cual el material que sale forma una cantidad de burbujas a muy alta presión. Cuando ese volumen de burbujas ocupa alrededor del 60% del volumen total del magma que está emergiendo, el material ya no se puede sostener y explota. Y esta explosión es continuada porque el material que viene abajo inmediatamente ocupa ese lugar, explota y así en una manera continua puede generar erupciones catastróficas que se les ha dado genéricamente el nombre de erupciones plinianas. El primer parámetro que mencioné, que es la dimensión de la erupción, el volumen total emitido, pues tiene un rango dinámico enorme. Es un rango dinámico que va desde erupciones como las que mencioné, la erupción del volcán de Colima de 1913, la erupción del volcán del Chichón de 1982, que son en el orden de magnitud de 1 kilómetro cúbico, la cantidad total de magma, hasta erupciones muy importantes como la de Tambora de 1815, que es uno de los peores desastres volcánicos en la historia, y hasta erupciones que afortunadamente no se han dado en el rango histórico, pero en la cual la Tierra tiene la capacidad de producirlas, como la erupción de Yellowstone de 630.000 años, o la erupción de ese mismo volcán de hace 2,5 millones o 2,25 millones de años, que en un solo pulso emitió 2.500 kilómetros cúbicos de magma. Esa es una cantidad enorme y parece de momento ser el límite de lo que es capaz el planeta Tierra de emitir como una sola erupción impulsiva. Uno de los problemas fundamentales que tiene la vulcanología, a diferencia de la sismología, es que en sismología se puede medir la magnitud de un sismo de una manera muy precisa. Solo tenemos un parámetro para medir, que es la energía elástica que fue liberada durante la ruptura de la roca. Esta se transmite como ondas sísmicas y si nosotros podemos medir las ondas sísmicas, su amplitud, su periodo y la duración del sismo, hacemos una serie de operaciones y podemos calcular con mucha precisión la energía que se disipó en la fuente. Pero en el caso de un volcán, la liberación de energía se da por muchos mecanismos. Se libera energía térmica, el magma
es roca fundida, está cerca de 1000 grados, entonces tiene una componente térmica muy importante. El magma asciende, hay viscosidad, hay disipación viscosa, en un momento determinado explota, hay energía mecánica que se va en la ruptura del material y en la generación de fragmentos. Si estos fragmentos son muy finos, se forma la ceniza volcánica asciende mezclada con los gases que se separaron, lo cual genera una columna convectiva que puede alcanzar hasta 40, 50 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Y todos esos parámetros no son consistentes entre ellos. No hay una consistencia, lo cual hace muy difícil generar una escala de magnitudes o de medida de las erupciones volcánicas. La que más se utiliza actualmente es el índice de explosividad volcánica, que tiene un rango dinámico basado más que nada en los volúmenes, y es algo similar al cuadro anterior, donde vemos desde erupciones muy pequeñas que emiten menos de 10.000 metros cúbicos de magma, hasta las erupciones que pueden emitir más de 1.000 kilómetros cúbicos de magma. Bueno, estas cifras requieren cierta, digamos, para percibirlas en términos del riesgo y del peligro que representan, voy a presentar aquí 3 ejemplos de la actividad ocurrida en México que nos permiten visualizar el significado de esas magnitudes, de ese índice de explosividad volcánica. Los 3 ejemplos que tengo aquí es la que mencioné ya del volcán de Colima de 1913, que fue una erupción que duró su fase intensa, su fase explosiva duró 8 horas. Tuvo una altura de la columna eruptiva, que es una medida de la potencia entendida como la tasa de liberación de energía, de una columna de 21 kilómetros de altura. Y de esos parámetros así es posible calcular dos números muy importantes. Uno es la tasa medida de emisión de magma y la otra la tasa pico de emisión de magma. Es el momento en el cual durante la erupción el magma sale, el flujo de magma que está siendo emitido por la erupción. En el caso del volcán de Colima, la tasa pico fue del orden de 13 millones de kilogramos por segundo en un momento determinado, lo cual, multiplicado esto por las 8 horas, la tasa media por las 8 horas, da una masa total emitida del orden de 9 por 10 a la 11 kilogramos. Esto pues la pone en el rango del índice de explosividad volcánico al límite entre el 4 y el 5, lo cual podemos decir que es una erupción, de acuerdo con la tabla anterior, de moderada a grande. La erupción del Paricutín pues es una erupción muy larga, duró 9 años. La tasa de emisión no fue muy alta, como ya lo mencioné, fue una erupción estromboliana de baja explosividad, y como vemos, pues las columnas eruptivas no fueron muy altas. La masa total emitida sí fue muy grande, puesto que duró 9 años. A una tasa baja estuvo emitiendo a lo largo de 9 años, lo cual le da un índice de explosividad moderado de este tamaño, pero una tasa de emisión de magma muy baja comparada con esta, de 45.000 kilogramos por segundo. Y luego tenemos 3 eventos del Chichón que voy a describir con un poco de detalle un poco más adelante. Pero vamos primero del volcán de Colima para tratar de entender qué significa un BI4 en el límite de 4 y 5 con los parámetros que ya mencioné hace un momento. Bueno, aquella erupción abrió un cráter de 450 metros de diámetro, que es este. Esta es una foto tomada en los años 40, cuando todavía estaba el cráter, 60. Y esta es la de los años 40. Y ese cráter pues, no existía antes, el volcán estaba cerrado. Eso nos da una idea de la potencia requerida para desarrollar una erupción de ese tipo. El magma, al salir con esta potencia que mencioné de esa tasa de emisión de 13 millones de kilogramos por segundo, llega hasta alturas considerables, los 21 kilómetros, y esa nube de ceniza se expande lateralmente, generando lluvias de ceniza, que es uno de los parámetros fundamentales con respecto a los cuales hay que diseñar en un momento determinado instalaciones estratégicas que se encuentren en áreas de riesgo volcánico. Aquí vemos estas fotos tomadas en Ciudad Guzmán, vemos la cantidad de ceniza. Esta cantidad de ceniza ha sido limpiada de los techos en gran medida, por eso está en la orilla de las calles, y es una de las principales causas de colapso de estructuras, el peso de la ceniza acumulada. En contraste tenemos una erupción de baja tasa de emisión, la erupción del volcán Paricutín, donde como no hay gran cantidad de gas disuelto,
no hay mucha explosividad que destruya la lava, y la lava sale del volcán como un fluido, la lava fluida, y esta lava fluida eventualmente cubre una extensión muy considerable del terreno alrededor, pero a una tasa relativamente baja. Entonces, el impacto de la lava, pues aunque ese es bastante espectacular, en realidad no es muy serio. Aquí vemos el inicio de la actividad del volcán en 1943, se hizo el cálculo de más o menos qué trayectoria iba a seguir la lava y cuánto tiempo iba a tardar, y estos cálculos se cumplieron satisfactoriamente, y la lava tardó casi un año en llegar a San Juan Parangaricutivo, a este pueblo, pero este pueblo se habían tomado todas las medidas preventivas necesarias en el año que tardó en llegar la lava, y no se puede considerar que esto haya sido un desastre, puesto que todas las medidas fueron efectivas y exitosas. Y ahora, como contraste con la anterior, tenemos la erupción de 1982 del volcán Chichón, en el cual era un volcán cuya erupción previa había ocurrido 600 años antes, y de la cual no existía prácticamente ninguna percepción ni prácticamente ninguna información geológica. Esta erupción dejó este cráter, que era difícil de apreciar, puesto que estaba cubierto de selva, y un tapón sobre ese cráter que estaba cerrando completamente el sistema. Este volcán empezó a tener fumarolas y algún tipo de actividad en los años 30, cuando realmente se descubrió que era un volcán. No se sabía ni siquiera que era un volcán antes de esta época. Y las erupciones extremadamente explosivas del año 82 destruyeron por completo este domo, que medía 1 kilómetro de diámetro en la base y 300 metros de altura, y además abrió un cráter de 1 kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad. La potencia requerida para destruir toda esa cantidad de roca es realmente muy grande. Aquí vemos algunas cifras y las imágenes correspondientes para poder visualizar lo que significan estos números. Tenemos que en esa erupción, en la fase final de la erupción, que duró una semana, estas son fotos del 4 de abril de 1982, la tasa eruptiva pico llegó a los 150 millones de kilogramos por segundo, lo cual ya genera una columna eruptiva sumamente densa, con una gran cantidad de ceniza, en la cual aún la potencia térmica tan alta desarrollada no provee la suficiente fuerza convectiva para subir todo ese material, y el material en un momento dado, la ceniza caliente, regresa, cae y genera este fenómeno, que es probablemente el más destructivo de los fenómenos volcánicos, que es el flujo piroclástico. El flujo piroclástico es un flujo de densidad, un flujo de ceniza caliente que se mueve a velocidades muy altas, velocidades del orden de cientos de kilómetros por hora, y que con una densidad física muy alta, una densidad que puede ser cercana, mayor que 1 y cercana a 2, y a temperaturas que pueden estar en el orden, como fue este caso, de casi 800 grados. Bueno, el impacto de una erupción de esa naturaleza, que es un escenario que debe ser considerado en este país y en muchos otros que tienen este tipo de volcanes, pues tenemos que en un radio de 10 kilómetros, el peso de la ceniza emitida causó el colapso de prácticamente todos los techos de las casas. Claro, las casas eran casas muy humildes, sin ningún tipo de estructura capaz de resistir esto, pero el número de techos gravemente dañados fue muy cercano al 100%. El impacto económico en la fase inicial, esta fue la fase más suave de la erupción, la inicial, la del 28 de marzo de 1982, generó una nube de ceniza que obligó el cierre de los aeropuertos de todo el sureste del país. Aquí vemos la nube de ceniza 8 horas después del inicio de la erupción. Y luego vienen los fenómenos que ya mencioné, la oleada piroclástica, que es digamos, lo que va al frente de un flujo piroclástico, pero que tiene un alcance mucho mayor, como una onda de choque. Y esta onda de choque que tiene menor densidad que el flujo piroclástico, tiene por lo general una mayor velocidad, y aunque su densidad de masa es menor, su energía cinética es muy alta, y como ven ustedes produce efectos devastadores. Aquí vemos el impacto de esa oleada piroclástica pasando por un pueblo. Estos pueblos lamentablemente no todos habían sido evacuados, y esta actividad causó cerca de 1.750 víctimas en el año 1982.